Bueno, buenos días para todos. Nuevamente les damos la bienvenida a esta reunión de aulas abiertas. Hoy, como tema de medicina crítica y cuidado intensivo, vamos a tratar el síndrome de realimentación, que es lo que hemos venido tratando en este mes dedicado al módulo de nutrición clínica. Mi nombre es Ricardo Salazar, yo soy fellow de segundo año. En esta ocasión nos acompaña el doctor Héctor Arroyave, docente también de cuidado crítico. Entonces vamos a arrancar. Entonces, para definir lo que es el síndrome de realimentación, no existe en realidad en la literatura un consenso claro. Si bien es cierto, el síndrome fue descrito ya hace muchos años o reconocido hace muchísimos años, más de 8 décadas, todavía no existe un consenso acerca de la definición. Y como lo vamos a ver más adelante, no existir este consenso nos va a traer algunas dificultades en cuanto a la epidemiología, la incidencia y cosas de este tipo. Entonces, cuando definimos síndrome de realimentación, pues se trata de la alteración de la homeostasis tanto de líquidos como de electrolitos, principalmente fósforo, magnesio, potasio, se alteran de una manera que amenaza la vida y es el resultado de una rehabilitación nutricional agresiva, específicamente en algunas poblaciones de alto riesgo, como son los pacientes de UCI. No siempre se van a presentar en los pacientes críticamente enfermos, pero sí en pacientes en quienes hayan estado en un estado de inanición o que tengan algunos otros factores de riesgo, como lo vamos a ver, como alcoholismo, nutrición, bajo peso, o que sean sometidos de manera aguda a un episodio de inanición. Y eso lo pone en riesgo precisamente de sufrir estas alteraciones de los electrolitos. Eh, como lo dijimos, entonces, en realidad, esto empezó a verse hace muchos siglos o siglos atrás, incluso desde las guerras napoleónicas, cuando los soldados de Napoleón en campaña estaban sometidos a largos inviernos donde sufrían de inanición y cuando retornaban y se alimentaban, algunos fallecían de manera inesperada o sin una causa clara. Pero para ser más específicos, fue mejor descrito este evento durante la Segunda Guerra Mundial. Precisamente tanto con los prisioneros de Segunda Guerra Mundial como con los soldados que de la misma manera iban al frente de batalla, estaban sometidos a largos periodos de estrés, a largos periodos de inanición, a disminución de la ingesta calórica, y cuando regresaban hacían una realimentación intensa y también fallecían sin una causa clara. En este respecto, hay un evento que nos marca en 1940, cuando se dio el experimento de Minnesota. Entonces, en Estados Unidos se logró reunir un grupo de adultos mayores de 18 años, todos que objetaron conciencia para ir a la guerra. Y como objetaron conciencia para ir a la guerra, entonces, y tenían como o decían que tenían otra forma de ayudar sin ir al frente de batalla, fueron incluidos en un estudio donde se les sometió a un periodo largo, durante un año de inanición, y posteriormente a realimentarlos para describir qué era lo que sucedía. Eh, estos pacientes, si bien es cierto, no fallecieron, pues sí ayudaron como a describir muchísimas cosas de lo que pasa en el síndrome de realimentación, sobre todo pues en los episodios de hambre, de cómo se nutrían posteriormente y de todos los déficits, tanto nutricionales como psicológicos, y el desarrollo de enfermedades mentales que sufrieron después de haber sido sometidos a esos periodos largos de inanición. Y posteriormente, ya con un mejor entendimiento un poco de lo que sucedía y con la aparición de las unidades de cuidado intensivo, pues entonces sí empezaron a hacerse reportes de casos en la literatura, ya para la década del 80 y del 90, y actualmente contamos incluso pues con guías como ESPEN y ASPEN, que ya nos hablan directamente del síndrome, pero que continuamos con el mismo problema de no tener una definición clara.
Estas son algunas imágenes del experimento de Minnesota, que ustedes las pueden encontrar en internet y ven cómo enflaquecía pues, la gente sometida a ese experimento. Entonces, cuando hablamos de la etiología del síndrome, pues encontramos que no es una única causa, en realidad es un episodio multifactorial. Y está claro que lo principal es que estas personas sufren de reposición nutricional después de un episodio largo de inanición. Hay unos factores de riesgo claramente establecidos por los que nosotros podemos saber que un paciente va a sufrir de ese síndrome de realimentación. Y son claramente los pacientes que sufren trastornos alimentarios como la bulimia, los pacientes con alcoholismo que sufren una depresión crónica de tiamina, que es una cosa muy importante dentro de la fisiopatología del síndrome de realimentación. Obviamente pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes con desnutrición crónica, pacientes con enfermedades metabólicas como la diabetes mal controlada, algunas condiciones oncológicas y aquellos pacientes en estado postoperatorio que ingresan, por ejemplo, a las unidades de cuidados intensivos, normalmente van a cirugías del tracto gastrointestinal y por obvias razones tienen contraindicación para el inicio de la alimentación y tempranamente pueden desarrollar este síndrome. En cuanto a la incidencia, pues el dato no es confiable porque al no existir una definición formal, entonces cada investigador hace una definición y con base en esa definición puede encontrar incidencias que pueden ir desde el 0% hasta tan alta como el 80%. Por tanto, el dato no es confiable. Pero sí tenemos algunas series de pacientes malnutridos donde podemos establecer que tienen a veces más posibilidades de síndrome de realimentación, específicamente hipofosfatemia. La mortalidad por hipofosfatemia en las unidades de cuidados intensivos puede alcanzar hasta el 18.2%. Y en UCI puede aparecer tan temprano como 48 horas después de la inanición. Esto lo describió el doctor Paul Marik, ahora lo vamos a revisar, pero para hacer un poco más del énfasis en la falta de este consenso, en la falta de tener esa definición formal, pues en el año 2017 estos investigadores hicieron una revisión sistemática tratando de evaluar o con el objetivo quizá de tratar de tener una definición aún más clara. Ellos arrancan en su estudio diciendo que a pesar de que el síndrome fue descrito hace más de 70 años, pues no existe una definición estandarizada. Evaluaron más de 2.000 estudios, pero finalmente incluyeron 13 RCTs y 40 estudios observacionales. La gran mayoría eran de pacientes con anorexia nerviosa. Y como pueden ver acá, las definiciones de cada uno de los estudios es distinta. Cada quien estableció unos puntos de corte específicamente para electrolitos. Y como sabemos que la clave o digamos que la clave del diagnóstico es la hipofosfatemia, pues establecieron unos puntos de corte sobre la disminución del fósforo y las mediciones que hacían secuenciales. Pero precisamente esa discrepancia de que cada autor ponga unos puntos de corte, pues hace que no tengamos claramente una definición y por tanto no tenemos una incidencia clara de lo que está sucediendo con el síndrome de realimentación. Este es un estudio del año 96 del doctor Paul Marik, muy conocido en los últimos años por sus estudios con tiamina, ácido ascórbico, hidrocortisona en el choque séptico, pero para este año, en el año 96, él hizo precisamente una descripción de una cohorte de pacientes que sufrieron de síndrome de realimentación. El estudio fue un estudio observacional prospectivo donde incluyó 62 pacientes que estaban en UCIs polivalentes, tanto médicas como quirúrgicas, y lo que hicieron fue hacer un seguimiento después de 48 horas de que esos pacientes no recibieran ningún tipo de nutrición. El seguimiento era claramente medir sus niveles de magnesio, fósforo, potasio, sus glicemias, la prealbúmina, la albúmina, su condición nutricional, cómo estaba también su función hepática, su función renal. Y ellos, ¿qué encontraron?
de todo el grupo, 34% desarrollaron síndrome de realimentación. Y eso fue definido porque ese grupo, precisamente, de 21 pacientes, fueron los que tuvieron una caída significativa en sus niveles de potasio después de que se inició la alimentación. O sea, 48 horas sin comer, arrancan el soporte nutricional y en esos pacientes, sin tener otra causa distinta que lo soportara, esos pacientes sufrieron una disminución en los niveles de fósforo y esos fueron el 34%. Y el único marcador que ellos encontraron como factor de riesgo que se asociaba a desarrollar este síndrome de realimentación era tener unos niveles de prealbúmina bajos, o sea, tener un estado nutricional aún más bajo. O los pacientes, visto de otra manera, que entraron en peores condiciones nutricionales a las unidades de cuidados intensivos. Desde este estudio sabemos que pacientes incluso pueden desarrollar síndrome de realimentación tan tempranamente como a las 48 horas de estar en un estado de inanición e iniciar el soporte nutricional. Entonces acá están los resultados. Como lo dijimos, 34% de los pacientes experimentaron síndrome de realimentación y lo que pudieron encontrar fue precisamente su asociación con la prealbúmina. Ahora bien, estas son las guías NICE. En las guías NICE, ellos nos hablan de estos criterios o factores de riesgo establecidos también por ellos para que los pacientes en unidades de cuidados intensivos desarrollen o puedan desarrollar síndrome de realimentación. Y dentro de los criterios de inclusión para que los pacientes desarrollen este síndrome, pues están unos criterios menores, unos criterios mayores y unos criterios de altísimo riesgo. Entonces miren que acá ellos hablan de índice de masa corporal. Un criterio menor es que puedan tener un índice de masa corporal menor de 18, menor de 16 y con altísimo riesgo de desarrollar síndrome de realimentación aquellos que tengan un índice de masa corporal menor de 14. También está la pérdida no intencional de peso en 10, 15 y 20%, pues siendo, si hay una pérdida mayor al 20% no intencional de peso, dentro de los 3 o últimos 6 meses, pues eso le da un altísimo riesgo para el desarrollo del síndrome de realimentación. Y también está incluido acá cuántos días se tuvo inanición. Entonces, los que están con menor riesgo son los que tienen inanición durante 5 días y los de mayor riesgo los que tienen periodos de inanición mayores a 15 días. También estaban acá entonces la historia del uso de drogas o el abuso de alcohol y inicio de niveles bajos de potasio, fósforo o magnesio. Estos son los factores de riesgo que nos propone las guías NICE sobre cuándo debemos pensar que un paciente es proclive a desarrollar el síndrome de realimentación. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, lo que sucede básicamente es lo siguiente. Cuando una persona está comiendo fisiológicamente, normalmente, pues claramente la cantidad de glucosa que entra al organismo va a generar una liberación de insulina por parte del páncreas y esa insulina a nivel de los tejidos lo que va a hacer es activar los transportadores de glucosa, que muchos de ellos están ligados al transporte también de potasio, magnesio o fósforo. Entonces, claramente, cuando hay el estímulo de la glucosa, entra al cuerpo, se desarrolla insulina y simplemente estos iones atraviesan la membrana de los tejidos para actuar en todas las funciones que ellos tienen que actuar, tanto en la producción de membranas, en las membranas, en la constitución de algunas proteínas. Acuérdense que el fósforo es la forma en la que almacenamos energía mediante la producción de ATP, etcétera. Lo que sucede cuando estamos en un periodo de ayuno es que lo que hay es una liberación de hormonas contrarreguladoras. Ahí específicamente está descrito el glucagón, pero sabemos que hay otras hormonas contrarreguladoras que están alerta y en este caso la glucosa, como no va a entrar dentro de la célula porque no hay un estímulo de insulina, por el contrario, todos estos iones se me quedan por fuera de los tejidos, ¿sí? Produciéndome inclusive hasta episodios de pseudo hipercalemia, pseudo hiperfosfatemia,
pseudohipermagnesemia. Y cuando reaparece la nutrición, entonces hay un estímulo gigantesco y todos esos iones son arrastrados nuevamente dentro de la célula, haciendo que desaparezcan, pues prácticamente haciendo que desaparezcan del torrente circulatorio y adicionalmente generando otras complicaciones con, por ejemplo, la retención de sodio y agua. Está claro que estos pacientes, cuando hacen síndrome de realimentación, hacen edemas por retención de sodio y agua, pero hacen muchísimas complicaciones asociadas pues, a estos iones que son tan importantes. La principal de todo, pues, arritmias, convulsiones, principalmente fallecen por problemas cardiovasculares, porque llegan a tener niveles de fósforo demasiado bajos, niveles de potasio demasiado bajos. También se ha descrito una clara correlación en cuanto a la fisiopatología, dependiendo de la tiamina, la vitamina B1, que como podemos ver en la gráfica, también es uno de los principales coadyuvantes en muchos de los procesos, como por ejemplo el ciclo de Krebs en la producción de energía, regulando muchísimas cosas a nivel celular, sobre todo en el ciclo de Cori, en la producción de lactato, en la producción de cuerpos cetónicos, o incluso como parte de la fisiopatología básica de síndromes como el beriberi o la deficiencia pues, de tiamina, que también se puede presentar como un edema húmedo o como un edema seco, dependiendo de qué se afecte, si se afecta el sistema nervioso central o si se afecta el corazón y puede generar falla cardíaca. Entonces, mire que la fisiopatología está explicada es básicamente por eso, una desaparición, una aparición rápida pues, del estímulo de nutrir la glucosa y la entrada de todos estos iones, incluso de la tiamina dentro de la célula, que genera toda pues, una serie de complicaciones. Y como claramente son iones que están en toda la economía corporal, pues cualquier sistema puede estar afectado. Es tanta la afectación que incluso es muy difícil determinar si un paciente está sufriendo de síndrome de realimentación o puede estar sufriendo incluso de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, porque son muy parecidos. Y eso impacta muchísimo en nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos, porque muchos pacientes vamos a tener la dificultad de saber qué tanto es síndrome de realimentación y qué tanto es disfunción orgánica múltiple. Estos son los signos y síntomas, como pueden ver, son una cantidad gigante, pues porque claramente pues se afecta a toda la economía. Pero sí vemos que hay una relación pues clara con el déficit del ion que esté deficiente, perdón la redundancia, entonces si hay hipofosfatemia, pues va a haber síntomas neurológicos, parestesias, debilidad, delirium, desorientación, encefalopatía, parálisis arrefléxica, convulsiones, coma, hipotensión, choque, disminución del gasto cardíaco, incremento incluso de la presión de cuña, de la presión pulmonar, debilidad diafragmática y eso llevará a una dificultad respiratoria, disnea, trastornos hematológicos, hemólisis, trombocitopenia y disfunción de todo el sistema retículo endotelial. En caso de la hipocalemia, entonces pues también van a generarse problemas neurológicos, parálisis, debilidad, paradas cardíacas, arritmias, falla respiratoria, problemas gastrointestinales. En este caso, pues lo que va a haber es un ilio paralítico, rhabdomiolisis, incluso puede llegar a necrosis muscular. El potasio claramente va pegado del magnesio, entonces igualmente produce trastornos neurológicos, debilidad, ¿cierto? La deficiencia de tiamina, pues que lo sabemos, obviamente los pacientes que tienen esa deficiencia crónica, como son los pacientes alcohólicos que fácilmente hacen demencia o desarrollan Wernicke-Korsakoff, pues hacen encefalopatía, acidosis láctica, demencia inclusive, beriberi seco, beriberi húmedo. Y la retención de sodio, pues lo que nos va a llevar es, en estos pacientes a una sobrecarga de fluidos, a edema pulmonar y a descompensaciones cardiovasculares. Entonces, como podemos ver, pues las manifestaciones son múltiples. Y son precisamente las manifestaciones que nosotros encontramos en los pacientes que están críticamente enfermos. Bien, entonces la pregunta es, si tenemos esta complicación de que son similares, entonces, ¿cómo hacemos para identificar un síndrome de realimentación? Entonces, lo primero pues, que debemos hacer, pues claramente es establecer qué pacientes están en alto riesgo
o cumplen con factores de riesgo para desarrollar síndrome de realimentación, y en ese sentido, pues está claro que aquellos pacientes que tienen una peor condición nutricional, pues son más factibles de que desarrollen el síndrome de realimentación. Pero adicionalmente, es menester de nosotros hacer una monitorización diaria de el fosfato sérico, de los electrolitos, como el potasio, como el magnesio. Inclusive las guías, como lo vamos a ver más adelante, nos recalcan que ese seguimiento debe ser incluso con horario, con medición incluso de fósforo, magnesio, potasio, cada 8 horas, que muchas veces pues no lo hacemos. Pero lo que sí está claro es que si podemos identificar una disminución de los niveles de fósforo de al menos 0.16 milimol por litro, ahorita me ayudarán a ver cuánto es eso en mil equivalentes, porque nosotros no utilizamos casi nunca pues, esta forma de medirlo, sino con 1000 equivalentes, y que si identificamos esa disminución de los niveles de fósforo dentro de las primeras 72 horas después de haber iniciado o reiniciado la nutrición, bien sea enteral o bien sea parenteral, ¿cierto? Y que no tengamos otra causa clara, pues ese paciente podemos decir que está claramente desarrollando un síndrome de realimentación. Ahora bien, ¿qué nos dicen las guías a este respecto? Miren que durante todas estas charlas nos hemos dirigido hacia las guías ESPEN, hacia las guías ASPEN, pues que son claramente las más grandes guías en las que nos basamos para el soporte nutricional de nuestros pacientes. En este respecto, las guías ESPEN, en todo el manuscrito, habla constantemente de la posibilidad de realimentación, pero específicamente solamente lo hace en estas 5 recomendaciones, estas 3 recomendaciones que son las últimas de la guía. Recomendación 55, 56 y 57, que nos habla precisamente de que hay que hacer una medición de los electrolitos, potasio, magnesio, fosfato, y que debe medirse diariamente durante la primera semana después del inicio de la nutrición. El grado de recomendación es fuerte, pero sin embargo la evidencia pues es muy baja. Acá acuérdense que es consenso de expertos, que toda la evidencia, como lo voy a mostrar ahorita, en cuanto al síndrome de realimentación, es absolutamente de un nivel de evidencia pues muy bajito. De hecho, hay un solo RCT, que es el que vamos a mostrar a continuación, que se ha podido hacer respecto al síndrome de realimentación. La recomendación 56, lo que nos habla de que en los pacientes que sufren síndrome de realimentación con hipofosfatemia, los electrolitos deben medirse 2 o 3 veces al día de ser necesario. Y otra de las recomendaciones es que si el paciente ya sufre de síndrome de realimentación, ya lo hemos identificado, lo hemos diagnosticado, debemos hacer una suplencia energética un poco más lenta y más cautelosa que lo que lo hiciéramos con otros pacientes. Y esta recomendación sale precisamente de este estudio que les voy a mostrar a continuación. Entonces, estos investigadores en el año 2015 trataron de ver cómo se comportaba precisamente esa ingesta calórica, siendo pues lo que, como hemos hablado toda esta charla, siendo la base del desarrollo del síndrome de realimentación. ¿Qué pasaba si se hiciera una ingesta calórica un poco más restrictiva, entre comillas? ¿Y qué pasaba respecto con el desarrollo del síndrome de realimentación? Entonces, este fue un RCT multicéntrico en 13 hospitales de Australia y Nueva Zelanda. Se incluyeron 11 UCIs en Australia, 2 UCIs en Nueva Zelanda. La población fueron pacientes con síndrome de realimentación que se desarrolló 72 horas después del inicio de soporte nutricional. La intervención era soporte nutricional continuo, que era el soporte estándar que estaba definido para esas UCIs en ese momento. La comparación era un soporte protocolizado con restricción calórica. Ahorita vamos a ver cómo fue esa restricción. Y lo que quisieron medir era el número de días de supervivencia o número de días vivo después de la salida de la unidad de cuidados intensivos, haciendo un seguimiento a 60 y a 90 días. Entonces ellos escogieron 339 pacientes, los aleatorizaron
170 en el grupo estándar, 169 en el grupo de manejo con el protocolo de restricción calórica. Después de las pérdidas que se tuvieron, se asignaron finalmente 163 al protocolo normal y 164 al protocolo de restricción calórica, y se hizo un análisis con intención a tratar. Los dos grupos estaban más o menos balanceados. Acá me perdonan, pues la tabla es absolutamente extensa, pero en términos generales los dos grupos estaban bien balanceados en cuanto a todas sus constantes y todas sus mediciones basales. ¿En qué consistía el protocolo de restricción calórica? Lo que hacían es que en el grupo de intervención, entonces, la ingesta calórica se reducía a 20 kilocalorías por hora por 2 días. Si después de esos 2 días no necesitaban suplemento de fósforo, los pacientes retornaban a una nutrición normalita. Pero ¿qué pasaba si necesitaban suplemento de fósforo o de fosfatos? Porque identificaban que el fósforo caía. Entonces lo que hacían era un regreso gradual a la ingesta calórica así. Entonces el primer día 20, el segundo día 40 kilocalorías por 24 horas, luego 60, luego 80. Al final, casi como al cuarto día, retornaban al 100% de la ingesta calórica. O sea, lo que hacían era una reintroducción de la cantidad de déficit energético muy lento, ¿sí? O sea, era disminuir la cantidad de ingesta calórica que se les iba poniendo a estos pacientes. ¿Y ellos qué encontraron entonces? Entonces, como lo podemos ver acá, si bien no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia, o si lo podemos malinterpretar, en la mortalidad a la salida de la UCI, 91 versus 95%, cuando se hacía seguimiento a 60 y a 90 días, esa mortalidad sí que cambió cambió bastante. A los 60 días, en el grupo de intervención sobrevivieron el 91% de los pacientes, mientras que en el grupo estándar, en el grupo normal, solamente habían sobrevivido el 79%. Eso daba una P estadísticamente significativa, pues sí estaba claramente establecido que la supervivencia era mejor en los pacientes en los que se había reintroducido ese gasto energético de una forma más lenta. Acá están las gráficas de Kaplan-Meier, donde podemos ver precisamente esa diferencia, y por eso este es, pues digamos que como el estudio base de todas estas guías, y en el que se basa las recomendaciones que actualmente tenemos y las cosas que actualmente seguimos con base en el síndrome de realimentación. También se midieron otros desenlaces, porque era importante saber qué otras cosas pasaban, si había desarrollo de disfunción de órganos, ¿cierto? Si esa ingesta calórica era suficiente para que el paciente no desarrollara otro tipo de complicaciones precisamente asociadas a la deprivación energética. Sin embargo, cuando midieron esos desenlaces que pueden ser de seguridad, pues no encontraron ninguna diferencia en cuanto al desarrollo de complicaciones pulmonares, hepáticas, cardiovasculares o desarrollo de disfunción orgánica múltiple. Entonces, eso le dio pues mayor validez al estudio, y es por eso que actualmente nos acogemos a estas recomendaciones que salieron, nuevamente les digo, del único RCT que se ha hecho al respecto. ¿Qué nos dicen entonces las otras guías? Las guías Aspen. Aspen sí son un poco más juiciosos, o digamos por lo menos lo trataron de abordar con un documento específicamente ligado con unas recomendaciones guiadas hacia el desarrollo del síndrome de realimentación. Entonces ellos en el 2020 se reunieron y nos hacen estas recomendaciones que vamos a ver. Entonces primero, ellos nos dicen, mire, hay unos criterios para identificar pacientes que estén en riesgo de desarrollar síndrome de realimentación, y lo dividen en criterios de riesgo moderado o criterios de riesgo más significativo. En el de moderado se necesitan al menos 2 de los criterios, y en el francamente significativo solamente con uno de los criterios era suficiente para saber que los pacientes van a desarrollar síndrome de realimentación. Y acá lo que vemos es lo que habíamos visto previamente. Uno, el índice de masa muscular, el peso corporal, el BMI. Entonces, aquellos con de 16 a 18 kilos por metro cuadrado de superficie, pues tienen un riesgo moderado, y si es menor de 16, un riesgo mucho más alto. Lo mismo con la pérdida de peso, que ya la habíamos visto en las guías NICE, 5% en un mes
le da un riesgo moderado, 7.5% en los últimos 3 meses le da un riesgo mucho más alto. Lo mismo pasa con la ingesta calórica. O sea, todo nuevamente enfocado pues, a los pacientes que sufrían o tenían más riesgo de sufrir desnutrición o malnutrición. En cuanto al inicio progresivo de la glucosa, las guías Aspen, entonces, nuevamente se ligan precisamente a ese RCT que vimos, donde nos dicen que la ingesta debe iniciarse de una manera progresiva, pues de la ingesta calórica. Para cubrir el gasto calórico debe ser progresivo. Y nos dicen que la iniciación de las calorías debe iniciar con 100 a 150 gramos de dextrosa o, lo que es lo mismo, 10 a 20 kilocalorías por kilo durante las primeras 24 horas, haciendo un avance gradual durante los días consecutivos, aproximadamente el 33% de la meta cada 1 o 2 días. Eso incluía también la glucosa, pues que se colocaba de manera parenteral, e incluye los rescates de dextrosa por los pacientes que pueden hacer hipoglicemia. En los pacientes con riesgo moderado, también pues, debe hacerse la medición claramente pues, de los niveles de electrolitos, pero como vemos, en términos generales, entonces las calorías, lo que se va a hacer es una reposición lenta y eso pues tiene la base del RCT que vimos. En cuanto a la monitorización de los niveles de electrolitos, pues ellos también están claros que debemos chequear los niveles de potasio, de magnesio, de fósforo, antes y después del inicio de la nutrición. Pero miren que no hay una cosa clara respecto a los fluidos, ¿cierto? A los cristaloides que vamos a utilizar. No hay una cosa clara en cuanto a la restricción de sodio o una cosa clara en cuanto a la restricción de proteínas. Con base en eso, Aspen no tiene ningún tipo de recomendación. Y es una cosa que a nosotros sí nos preocupa porque pues eso también hace parte de la nutrición del paciente. Y cuando hablamos de la fisiopatología, cuando hablamos del desarrollo de edemas por la retención de sodio, pues a uno sí le preocupa que no haya ningún tipo de recomendación. Lo que hacemos es como que tratar de que sea lo más homeostásico o fisiológico posible. Pero la recomendación sí está muy clara, pues con base en los electrolitos, pero casi todo está hecho en tratar de tener una suplencia de electrolitos que sea fisiológica, ni que repongamos más ni que nos quedemos corticos. En cuanto al suplemento de tiamina, las guías Aspen nos hablan que solamente lo debemos hacer para los pacientes con riesgo de desarrollar Wernicke-Korsakoff, o sea, los pacientes que son alcohólicos o que tenemos alguna otra patología o que hayamos identificado que el paciente tiene déficit de vitamina B. Y ellos lo que recomiendan es que se debe suplementar tiamina 100 miligramos al día por 5 a 7 días en aquellos pacientes que han sufrido pues, una inanición severa o una depresión severa pues, de la tiamina, como es el caso de los pacientes alcohólicos. Y claramente, pues la última recomendación grande que las guías Aspen nos hacen, pues que tengamos una monitorización muy juiciosa como estándar de cuidado. Entonces, pues esto está ligado a todo el desarrollo normal de lo que hacemos en el día a día en las unidades de cuidados intensivos, que es juiciosamente el registro de los signos vitales. Ellos acá nos hablan de que el registro de los signos vitales debe ser cada 4 horas, al menos durante las primeras 24 horas después del inicio de la nutrición en pacientes de riesgo, monitoreo cardiorrespiratorio, el peso diario, pues es una de las cosas con las que tenemos más dificultades en nuestras unidades de cuidados intensivos, el poder pesar diariamente a los pacientes y hacer pues un seguimiento muy juicioso de los electrolitos. En resumen, el tratamiento de los pacientes con síndrome de realimentación debería ser de la siguiente manera. Juiciosos con reintroducir los electrolitos cuando los pacientes lo necesiten, específicamente fósforo, magnesio y potasio, y hacemos énfasis en el fósforo porque quizás es uno de los iones que a veces nos olvidamos de pedirlo o solamente lo hacemos en pacientes que tienen falla renal asociada, pero deberíamos pedirlos en todos los pacientes. Un monitoreo muy juicioso de la glucosa, evitando
tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia. Eso pues ya lo vimos claramente en el anterior club de revistas y en anteriores charlas que se han presentado durante este mes. Cuando haya hiperglicemia, arrancar inmediatamente la administración intravenosa de insulina, hacer la corrección de cristaloides cuando sea necesario, sobre todo cuando hay sobrecarga, hacer la suplementación de tiamina, al menos 100 miligramos al día, por los primeros 7 a 10 días del inicio de la nutrición, específicamente en esos pacientes que tienen alto riesgo, como los alcohólicos, hacer una restricción total de la ingesta calórica a un máximo de 500 calorías en las primeras 24 horas, durante las primeras 500 calorías por 24 horas durante las primeras 48 horas después de haber establecido que el paciente tiene riesgo o que ha desarrollado un síndrome de realimentación. Y considerar inclusive las cantidades de calorías que vienen de algunos medicamentos que nosotros utilizamos, por ejemplo, las calorías que provienen del propofol, que debiéramos poder medirlas, porque eso debería estar dentro del conteo de la ingesta calórica que le estamos ofreciendo a esos pacientes. Y cuando ya el síndrome de realimentación está completamente establecido, entonces parar un poco en la suplencia de esa ingesta calórica e ir poniéndola despacio al mismo tiempo que hacemos la reposición de fósforo, magnesio, fosfato y los otros oligoelementos que puedan estar disminuidos. En conclusión, el síndrome de realimentación es un trastorno que ocurre con frecuencia en las unidades de cuidados intensivos después del inicio de la nutrición, que puede ser tanto enteral o parenteral. Los signos y síntomas a veces son indistinguibles de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, como lo explicamos. Los niveles se deben monitorizar durante la fase de inicio de soporte nutricional, incluso las primeras 72 horas. Recordar que una caída en los niveles de fósforo después del inicio del soporte nutricional en pacientes con factores de riesgo y sin otras causas de hipofosfatemia nos deben alertar hacia el diagnóstico. La piedra angular del tratamiento es la suplementación adecuada de fósforo, potasio, magnesio y tiamina y la corrección de la sobrecarga de líquidos y el control estricto de los niveles de glucosa. Y recordar que durante la hipofosfatemia por realimentación se debe considerar una restricción calórica para mejorar la supervivencia. Esto es lo que traemos pues como para compartirles. Abrimos el micrófono para las preguntas. Bueno, muy bien. Ya esta vez se abrió aquí el micrófono. Ven el panorama pues de lo que es el síndrome de alimentación y ya pueden entender por qué, digamos, las conclusiones que se dieron y lo que íbamos recogiendo en la parte de nutrición enteral y nutrición parenteral pudieran ser como cautas. Y incluso recuerdo mucho la intervención la vez pasada de la nutricionista de Río Negro, que era como más enfática, decir, no, nosotros somos más activos, más fuertes, y ponía como, digamos, en tela de juicio por qué ser tan tímidos, y resulta que este recorrido es explicado básicamente por esto, porque realmente en nutrición se ha demostrado que no mucho siempre es bueno, y de hecho puede ser bastante grave. Y más si ustedes ven que el factor de riesgo más consistente en lo que revisó muy bien Ricardo es los pacientes con penias, o sea, los pacientes que ya vienen deficitarios. Y resulta que en nuestra sociedad eso es lo más común. Y dentro de la sociedad, la unidad en que nos encontramos aquí y al frente de San Vicente, donde se han hecho trabajos y algún screening por lo menos cercano, ha demostrado que los pacientes pueden llegar hasta un 90% de desnutrición cuando ingresan a los servicios. Entonces miren que nosotros nos enfrentamos a poblaciones que ya tienen el factor de riesgo más potente que estos pacientes que vienen con déficit. Entonces sí tenemos que ser cautos. Y cautos no significa no dar, sino ser ordenados. Vos llamaste muy bien la atención, Ricardo, sobre no solo ser cuidadosos en el inicio, ese 20, acuérdense que era como un llamado importante, casi a nadie le puede dar 20 a un paciente crítico para el primer día, pero incluso puede ser menos, hasta 10, en el caso en que encontremos un paciente con factores de riesgo. Los factores de riesgo los demostraste, el solo hecho de venir desnutrido
ya es el factor de riesgo, y si encima de eso tiene déficit de electrolitos, pues ya las alarmas se prenden a un nivel muy alto. A mí me gustó mucho también que quisieras énfasis sobre la disciplina de hacer el seguimiento de los pacientes. Esa disciplina descansa en el lado nuestro. Acuérdense que nutrición es nuestro partner, obviamente importantísimo para digamos, la formulación como tal de la nutrición, pero digamos que la orden del cuándo, del cómo, descansa en el especialista. O sea, nosotros podemos escoger de esa responsabilidad que tenemos de guiar ese inicio de la nutrición y de hacer el cómo. O sea, explicarle a ella, ves que tengo es en esto, probablemente vamos a estar cuidadosos en el inicio y también muy, digamos, muy animosos y ellas son las que nos están llamando la atención sobre elementos que no hemos podido discernir. Miren que ustedes realmente no es tan complejo de manejar la cosa. El problema es que son muy difíciles. O sea, estos pacientes que ya estaban mal, si encima le aumentas esto, es bastante difícil de diferenciar cuando estás enfrentando un estado de choque que responde a la patología de base o si gastas el manejo nutricional inadecuado. Entonces, ya la cosa se va poniendo bastante compleja para poder hacer los manejos. Y los manejos son francamente densos. O sea, vas a soportar los órganos y los sistemas que están necesarios, pero la única manera es a carga. Una cosa muy importante es que les digo esto es que les llaman la atención, vean, no, es que no hacen solamente proteínas y dar casi nada de lo otro, pareciera como lógico, pero resulta que las fórmulas deben tener un soporte calórico para poder dar la proteína. Entonces usted no puede dar 1.5 gramos de proteína y pues si no dar carbohidrato y no dar grasa supuestamente para evitar no, así no funciona, sí, nosotros, o sea, para vos poder asimilar la proteína, cada gramo tiene asociado. Entonces, cuando vos bajas la ingesta de proteína, necesariamente paralelamente bajas la carga de glúcidos, ¿cierto? De lípidos. Entonces, eso tiene que tener en cuenta y no es un problema tan grave. Si ustedes recuerdan las charlas iniciales de Catherine y de Gina sobre la fisiopatología del asunto, acuérdense que probablemente en este punto no es tan importante eso. O sea, hay una regulación inflamatoria al alta y probablemente los sistemas ni siquiera están para eso, están en una defensa pues de la economía casi para que el paciente no sucumba. Entonces, en ese punto no estamos para dar cargas altas, estamos para dar cargas, si se quiere, mínimas. Y después de las 48 72 horas, empezamos en esa fase que ya nos mostraron fisiopatológicamente hablando, en donde vamos a ir reponiendo progresivamente. Ahora, ¿todos los pacientes los vamos a manejar así? Para eso son precisamente estas buenas discusiones académicas para ver que tenemos que ser selectivos. Pero el llamado es que sí tenemos muchos pacientes así. Tenemos nosotros la responsabilidad y probablemente aquí deberían de hacer buena cantidad de estudios que ellos no tienen la oportunidad de hacer porque tienen mejores índices nutricionales que nosotros y nos saldrían, yo diría, que una buena cohorte. Y es un llamado de pronto para ustedes en los trabajos de investigación que se propongan como fellows. La parte de nutrición hace rato no la miran y sería interesante. Al lado las nutricionistas que pueden ser, digamos, muy ayudadoras para sacar adelante un trabajo de estos. Entonces, no, yo quedo como muy contento, Ricardo, quedó muy claro como el mensaje